El uso de la palabra al senador Héctor Adrián Menchaca Medrán. Con la venia de la presidencia. El sistema anticorrupción se termina de construir bajo la sombra y la sospecha precisamente de la corrupción, porque la génesis de este veto presidencial ha sido la negociación en lo privado entre el Ejecutivo Federal y los empresarios, quienes han pactado impunidad recíproca para seguir haciendo negocios con el dinero público sin tener que rendir cuentas a nadie. En el pasado reciente, la sociedad mexicana ha sido testigo de escandalosos casos de corrupción e impunidad entre el gobierno y los particulares. Tan así, ya los hemos comentado en varias ocasiones, solo por mencionar algunos, el Grupo IGA y OHL. Esto ilustra de sobremanera esta tesitura. Por tal razón, pregunto, ¿de qué manera pretende el gobierno federal combatir la descomunal corrupción que prevalece en la administración pública en todo el país, si el propio presidente de la República ha sido cómplice de actos de corrupción? Es vergonzoso el incremento de escándalos de corrupción y preocupa que gobernantes de todos los colores partidarios y niveles jerárquicos se hayan visto inmiscuidos en tan lamentables prácticas con particulares. En la discusión de todas las reformas supuestamente estructurales, en ningún momento el Ejecutivo atendió el reclamo y demandas de quienes sentían agravio con los cambios constitucionales o leyes secundarias. De esta manera, ni a los maestros en la reforma educativa, a los ciudadanos y pequeños contribuyentes en el aumento de impuestos en las reformas hacendarias y financieras, a los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad en la reforma energética, o a los trabajadores con la reforma laboral, a ninguno de ellos se les escuchó y mucho menos se negoció las modificaciones y aplicación de estas leyes. Ahora estamos discutiendo un veto presidencial que no propone otra cosa más que la salvaguardia de los intereses particulares, ya que en sus reflexiones es muy claro el Ejecutivo Federal al señalar que las observaciones que se someten a consideración de esa soberanía se refieren exclusivamente a las normas que regulan la obligación de los particulares, personas físicas y morales, de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, la forma de dar cumplimiento a dicha obligación y las sanciones correspondientes. ¿Cuál es el mensaje de fondo que está mandando el titular del Ejecutivo? Es sencillo, que para los empresarios sí existe el diálogo, la negociación y la razón, pero con los maestros se aplica la ley de Herodes. Por ejemplo, ¿qué tienen en común los grupos empresariales y maestros? Ambos pelean por algo que creen injusto y violatorio a sus derechos humanos. Entonces, ¿por qué para unos sí existe el razonamiento y para otros el hostigamiento? Además, en la estructuración de este Sistema Nacional Anticorrupción han tomado la precaución de no trastocar a la Presidencia de la República, pues el Ejecutivo Federal será el único servidor público que no podrá ser acusado por actos de corrupción. Y ahí comento, porque tomaron la palabra diciendo que nosotros no proponíamos. Presentamos una iniciativa de ley anticorrupción en donde solicitábamos la modificación del artículo 108 constitucional para incluir al escrutinio público a los expresidentes de la República y al actual, para que también se le aplique la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la del Sistema Nacional Anticorrupción, la de fiscalización y rendición de cuentas. Desde arriba se encuentra la corrupción. ¿Quién es el que maneja y administra la riqueza de este país? El presidente. ¿A quién hay que checar? ¿A quién hay que checarle las manos? Al presidente, y de ahí en cascada.
Esa era la iniciativa de ley que nosotros proponíamos, el PT Morena. Situación similar aplicará para los altos funcionarios del sector energético, a quienes se les cubrió con un manto protector, porque ellos no son considerados servidores públicos. Por lo tanto, están exentos de toda responsabilidad de presentar sus declaraciones. Además, la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción no se le dotó plena independencia ni de las herramientas de investigación necesarias para perseguir los delitos de la corrupción. Mucho menos se le alejó de la esfera de influencia del fiscal general de la República, que será quien lo designe. Tampoco se estableció un procedimiento que permitiera atender y dar seguimiento a una denuncia de la ciudadanía por actos de corrupción de algún servidor público. Por este motivo y por varios más, la fracción del Partido del Trabajo ha votado en todo momento en contra de todo este gran sistema anticorrupción, porque se los hemos dicho, no va a funcionar. Tal ejemplo, el ejemplo más claro, y se lo comento a los medios que están aquí presentes, el ejemplo más claro del Sistema Nacional Anticorrupción es lo que se está tratando de hacer en Veracruz, en Oaxaca y en Chihuahua, que quieren implementar un sistema local anticorrupción, donde ellos designen sus fiscales, sus magistrados, para que les cuiden las espaldas. Ese es el Sistema Nacional Anticorrupción que aquí se aprobó. Lo que presentaron a la ciudadanía como la gran panacea en materia de combate a la corrupción no es más que mera comedia y teatro. Lo que pretende el Ejecutivo Federal es crear un régimen de excepción que violenta los principios constitucionales y sustanciales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, contenidos en el artículo 134 de la Carta Magna. Los empresarios sencillamente no le reclamaron al presidente, le exigieron a que los particulares no hicieran su declaración de intereses y patrimonial. Y aunque coincido con quienes han expresado que esto no fue una obra de la casualidad, resulta un insulto en contra de la ciudadanía, la manera en la que pretenden dar marcha atrás a lo aprobado por el Congreso. La obligación impuesta a los particulares no debió asustar a nadie, ya que desde el año 2000 y en la legislación del 2009, la entonces Ley de Fiscalización Superior de la Federación señalaba como entidades fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación a todo mandato o fideicomiso público o privado que administren, cuando hayan recibido por cualquier título recursos públicos federales, y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. Pero no ha funcionado, no se ha aplicado. Finalmente, el decreto que fue aprobado por estas Comisiones Unidas el pasado mes de junio robustece el catálogo de las entidades fiscalizadas, pues ahora ya cualquier persona física o moral que haya cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos públicos federales será objeto de fiscalización. Así quedó estipulado en el artículo 4, fracción 11ª del dictamen que constituye proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Es decir, desde hace 16 años, cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o que preste sus servicios a la Federación son entidades fiscalizadas. Los argumentos que sustentan el veto presidencial son vergonzosos, porque ahora sí pretenden proteger la privacidad de los particulares e incluso se justifican en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender los intereses empresariales, pero han aprobado leyes aquí que legalizan el espionaje y la intervención de todo tipo de comunicaciones, la geolocalización y cualquier otra intromisión en la vida privada de la ciudadanía. Entonces ahí los criterios de la Corte no aplican. Con las modificaciones propuestas del Ejecutivo queda claro que no quieren hacer públicos los grandes negocios privados al amparo del poder público, buscan mantener en la impunidad las casas blancas y los intereses de los grandes empresarios, buscan ocultar las jugosas ganancias ilegales de los negocios multimillonarios con el sector energético, derivados de la mal llamada reforma energética. No desean dar cuentas de las grandes transacciones que hacen el cobijo de la ley de asociaciones público-privadas.
Ese es el fondo del asunto, no hay más. Es vergonzoso que este dictamen que se presente sin el más mínimo análisis de las propuestas enviadas por el Ejecutivo Federal es un copy-paste del documento enviado desde Los Pinos. Esto refleja que no existe el sistema de división de poderes y de pesos y contrapesos, mejor ni hablamos. En síntesis, esta reforma quedó corta, no es lo que México necesita. La impunidad y la corrupción seguirán reinando en el país sencillamente porque no existe voluntad política para erradicarla. Para ello no es necesario crear nuevos sistemas, basta con que todos tengamos ética, guarden y hagan guardar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanan, cuestión que no es así. Por ello hemos de insistir, el tiempo nos ha de dar la razón. Esta simulación de lucha contra la corrupción no dará ningún resultado, solo servirá para burocratizar la investigación de los actos de corrupción y para publicitar los supuestos logros en los medios de comunicación. Senadoras y senadores, como lo ha señalado la Suprema Corte, el orden público implica que las normas de interés general, público y de obediencia condicional no sean anuladas o modificadas con base en el interés de las partes, pues se considera base configurativa del ordenamiento jurídico en su conjunto, por lo cual no pueden ser anuladas por el interés particular que accione por su sola voluntad en pro de su beneficio. Es decir, la ley no debe hacerse a la medida de los amigos, porque entonces el Estado democrático pierde todo sentido y se genera un vacío de legitimidad. Es cuanto, presidente.